Buenas noches y bienvenidos aquí al directo de Mar de Curiosidad para seguir en el estudio del temario de oposiciones para profesor de secundaria en tecnología. Hoy seguimos con la trilogía de la prevención de riesgos laborales. Y hoy vamos a seguir con el tema número 18 de los temas de tecnología. Primero, antes de empezar, voy a saludar por aquí. Tenemos a Diodacho, tenemos a Víctor Carrera, estaba Frey Gruber y creo que de momento no ha hablado nadie más, pero bueno, ya irán hablando y ya irán llegando. Y nada, presento el tema. El tema se llama Factores que intervienen en los accidentes y criterios de reducción de los riesgos en el taller. Y bueno, Rolley, ahí se nos aparece, ya marca el presente en clase. Perfecto. Muy bien, vamos a ir presentando el subtema. Perfecto. Primero de todo, vamos a ver cuál sería el marco legal. Vamos a ver cuál sería el marco legal de este temario, que sería la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que todos más o menos conocéis, los que vivís en España. Es única, está bastante actualizada y bueno, ya veréis que la nombraremos bastantes veces. Muy bien. Tenemos las definiciones, la política en medios de prevención de riesgos, los derechos y obligaciones del trabajador, de la empresa, etcétera, los servicios de prevención y los principios generales de la prevención. Muy bien. A ver. Y después tenemos el tema 2, que sería factores que intervienen en los accidentes, que esta sería ya una parte un poquito más interesante, que tendremos los factores o condiciones de seguridad, factores de origen físico, químico, biológico, que ya lo hablamos en el tema anterior, lo que era cada uno de ellos, los factores derivados de las características del trabajo, los factores derivados de la organización del trabajo, ya no qué hacemos, sino cómo lo hacemos, y la clasificación atendiendo a las causas del accidente. Después, para terminar, tendremos lo que iba presentando el tema, que eran los criterios de reducción de riesgos en el taller. Hablamos de taller como podemos hablar en cualquier otro local donde tengamos maquinaria pesada, ligera, etcétera, ¿de acuerdo? Correcto estudio de la situación, la prevención, la actuación, la evaluación y el control. Con esto tendríamos el tema. El tema es cortito, tenemos unas 17-18 páginas por delante, es rapidete y bueno, vamos a trabajarlo bien. Muy bien. Vale, ya veis que hay bastante vacío. Este tema, junto al siguiente que nos queda solo ya el tema 19 de este tipo de temas, se analizan técnicas que se utilizan en la seguridad laboral, es decir, cosas que se usan o se deberían usar a día de hoy, al menos aquí en España, para prevenir los accidentes y para prevenir el daño producido por los accidentes, ya que se pueden clasificar en tres grandes grupos. Sí, este temazo nos salvará el brazo, me gusta esa. La prevención, que sería evitar que ocurra algo, permite identificar los factores de riesgos para poder evitar accidentes. La protección, que es no evitar el riesgo, pero evitar el daño que nos produciría o las consecuencias que nos produciría, por ejemplo, como llevar un casco. El casco no evita que se te caiga algo encima, pero evita que te hagas daño. Y la reparación, que sería cómo reparamos, una vez hemos sufrido el daño, cómo reparamos e intentamos volver a la situación original. Muy bien. Dice, sería inadecuado plantear estas cuestiones sin hacer referencia a la actual legislación vigente sobre prevención de riesgos laborales y seguridad e higiene en el trabajo. Así es como se llama la ley. Prevención de riesgos laborales y seguridad e higiene en el trabajo. El artículo 40 de la Constitución española se recoge que los poderes públicos velarán por la seguridad e higiene en el trabajo. Es decir, es una cuestión que está ya en la Constitución y que después se desarrolla como ley. De esta forma se sientan las bases para reforzar la actual legislación con el fin de minimizar, no eliminar, minimizar en lo posible los accidentes laborales y enfermedades profesionales. Esta legislación viene amparada a su vez por las directrices marcadas por la Unión Europea, es decir, no es algo que España haga como una cuestión única y exclusiva, sino que es algo que veremos que ya está enmarcado en la Unión Europea y que prácticamente todos los países intentan seguir. Muy bien.
Este sería el máximo órgano promotor de la armonización en el progreso de las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores. Por lo tanto, podemos ver que las condiciones de seguridad serán muy parecidas aquí en un país como España respecto a un país como Portugal, Francia, Reino Unido. Bueno, ahora ya no, Reino Unido no, me quedo atrás. Pero bueno, otros países de la Unión Europea. Al menos las directrices intentarán ser iguales. Muy bien. Los apartados siguientes están desarrollados bajo la premisa de que tan importante al menos es conocer el contenido de las leyes, decretos y directrices, que es lo que estaría en evolución, que están en constante evolución y desarrollo. Es posible que con lo que leamos alguna cosa ya haya cambiado. Recordemos que leemos unas leyes que llevan 10 años. ¿Cómo saber qué normativa hay que usar? Es decir, no es lo mismo saber que hay normativas como decir, vale, pero ¿esto cuándo se usa? Muy bien. ¿Dónde consultarla y cómo hacer uso de la misma? Así pues, se hace más hincapié en el conocimiento de algunas normas que en su contenido. Muy bien. Primero de todo, marco legal. Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Muy bien, la Ley 31 del 1995, del 8 de noviembre, de la Prevención de Riesgos Laborales, es un conjunto jurídico básico y unitario que surge como una necesidad para desarrollar una política de protección de la salud. Esto es tremendo tocho, ¿eh? Tocho legal. De los trabajadores mediante la prevención de los riesgos derivados de su trabajo, sea del tipo que sea. Básicamente, no es una sola norma, son un conjunto de normas, una ley conjunta, única, que se va a aplicar a todos los trabajadores para evitar los accidentes. Estés donde estés, incluyendo el mundo del mar. Lo que pasa es que el mundo del mar está supeditada a esa ley, pone esta ley, tal, no sé qué, se aplica excepto en el sector marítimo, pero también se aplica la ley. Es decir, se aplica la ley, pero no, es decir, esta ley nos exenta en algunas cosas. ¿Vale? Por lo tanto, no os preocupéis. Pero bueno, podríamos decir que todos los trabajadores, incluso desde el que está en una oficina de una multinacional en el medio de Madrid hasta el que está en una fundición en Navarra o en el País Vasco, tienen la misma ley de protección de riesgos laborales. La filosofía de esta ley es, por un lado, conseguir que todas las empresas, públicas y privadas, integren la prevención dentro de sus actividades y dentro de las responsabilidades de cualquiera de sus estatus jerárquicos. ¿Por qué? Porque no nos podemos permitir que la gente se haga daño y que hayan accidentes. Es más, es algo que no desea nadie. O sea que lo que buscamos es la forma de explicarle a la gente cómo evitar que eso ocurra y cómo concienciarlos. Porque sabemos que siempre la gente suele tender a externalizar ciertos costes. Muy bien. Con tal fin, asentamos una serie de derechos de los trabajadores y de deberes empresariales. Por otro lado, en cuanto a la administración, pretende establecer las articulaciones necesarias para apoyar y promover la prevención en todo el territorio nacional. Es decir, esto lo llevará directamente Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, ya dependerá de quién lo lleve en ese momento, pero es algo que se lleva desde el más alto estatus. Dentro de la política general de prevención de riesgos, además de un compromiso por parte de la empresa, existe una idea básica sobre la que bascula todo el sistema. El trabajador debe, y esto es importante, el trabajador debe hacer todo lo posible para evitar accidentes. Es decir, por mucho que sea responsabilidad del empresario contratar un trabajador y ayudarlo y promoverle y darle las herramientas y tal, si el trabajador es una persona que de forma proactiva desea incumplir las normas de prevención, sabiendo que las está incumpliendo y poniéndose en riesgo a él y al resto de compañeros, pues obviamente estaría incumpliendo él la ley de prevención de riesgos. No el empresario, él. Y el empresario es el responsable de hacer que la cumpla o expulsarlo de la empresa, ya sea advirtiendo a sus superiores sobre los riesgos inherentes y no corregidos que presenta su puesto de trabajo, es decir, avisar de los problemas que hay, sobre todo si los problemas son graves, que sea por escrito, porque las palabras se las lleva el viento, o entre un grupo de gente, por ejemplo. Si veis que el tema de mandar cosas por escrito puede ser un poquito contraproducente, nunca decir estas cosas en privado y solo una persona, que sea un grupo de gente el que lo diga. Adoptando buenas prácticas que minimicen la probabilidad de que se produzcan accidentes o actualizándose permanentemente sobre los riesgos que plantean cada una de las actividades que realiza. Las miradas son eternas. Sí, bueno.
Pero hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Es decir, aquí, por mucho que estéis trabajando, pensad que según lo que estéis haciendo, os estáis jugando incluso el futuro de la empresa. Es decir, si viene una inspección de trabajo y detecta un fallo grave y nadie ha dicho nada, la multa puede ser tan gorda que cierre parte de la empresa o que cierre la empresa. Incluso puede haber un accidente. Eso sería una situación más grave todavía. O sea que hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos. Muy bien, definiciones. La citada ley incluye una serie de definiciones de los términos más utilizados en prevención de riesgos laborales. Vamos a ver cómo se dicen las palabras. En situación de PRL, como estamos navegando por documentación jurídica, el problema es que las palabras son muy concretas. Es decir, no es lo mismo herida que daño. No sé si me explico. Hay que tener mucho cuidado con cómo se usan las palabras. Y bueno, vamos a hablar de una terminología básica. Tenemos el daño, que es la enfermedad, patología o lesión sufrida. Muy bien. El equipo de protección individual, el EPI, que es el equipo destinado a ser llevado por el sujeto o por el trabajador, ¿de acuerdo? Ya lo hemos visto. El peligro, cuidado, esto es lo importante, peligro, todo aquello que puede producir un daño o un deterioro de la calidad de la vida individual o colectiva de las personas. El riesgo es la probabilidad de que ese peligro se convierta en daño. Va por ahí la cosa. Prevención, evitar que algo ocurra. Protección, evitar y reducir los daños que produce algo. Y mira, riesgo, probabilidad de sufrir un determinado daño derivado de una actividad. A mí no me gusta decir de una actividad, sino de un peligro. Porque a lo mejor tú estás quieto, tranquilamente, y te cae algo encima. El peligro era que se te cayera algo encima, no que tú estuvieras haciendo algo. Entonces, bueno, actividad no me gusta decirlo, me gusta decir más peligro, así queda enlazado riesgo y peligro. Y además se diferencia riesgo y peligro. ¿Vale? Bueno, hay que decir para lo que dice Víctor Carreras sobre el tema de golpearse con tuberías, las tuberías en un barco están puestas muy bajas, prácticamente metros 70. A la que midas un poquito más, te dejas la cabeza hecha un Cristo. Y si llevas un casco no paras de golpearte. Es horrible. Y bueno, pues hay que llevar casco, obviamente, por motivos obvios. Muy bien. Política en materia de prevención de riesgos. Muy bien, vamos a ver quién sería el que lo lleva, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, el ¿vale? Es un organismo técnico especializado dependiente del Ministerio de Trabajo e Inmigración. Ahora se llama diferente. Cuya misión es el análisis y estudio de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como la promoción y apoyo para su mejora. ¿De acuerdo? Por lo tanto, Ministerio de Trabajo. ¿Cuáles son sus funciones? Pues el asesoramiento técnico, la realización de actividades de tipo formativo. Espérate, que me he quedado colgado. El asesoramiento a las administraciones públicas, la colaboración con la inspección de trabajo, importante, ya que es el Ministerio de Trabajo, pues tiene que colaborar con la inspección, faltaría más. La Inspección de Trabajo y la Seguridad Social tienen la misión de vigilancia y control del cumplimiento de la normativa. ¿Vale? La Inspección de Trabajo y la Seguridad Social, la misión de vigilancia y control del cumplimiento de la normativa. Muy bien. Asimismo, tiene la capacidad de ordenar la inmediata paralización de los trabajos. Es decir, el Ministerio de Trabajo puede detener la empresa en cualquier momento. Y eso es importante que lo tengáis en cuenta. Por eso es importante no solo reducir los riesgos, sino buscar, encontrarlos y evitarlos. Bueno, muy bien. Un principio básico de la política de prevención de riesgos laborales es la participación de los empresarios y los trabajadores. Aquí es importante que empresarios y trabajadores entiendan que es beneficio de ambos vigilar, eliminar los riesgos laborales. Las empresas grandes, las grandes de verdad, no las subcontratas que trabajan para grandes.
Las grandes de verdad entienden que un trabajador de baja cuesta una millonada. Un trabajador con daños cuesta aún más. Perder un trabajador es un coste muchas veces inasumible en según qué momentos, sobre todo en momentos de alta actividad, que es cuando se suelen concentrar los accidentes. Y que tenemos que hacer todo lo posible para evitar los daños. Es como, ¿cómo decirlo? Es como las empresas que mantienen bien su maquinaria. Hay empresas pequeñas que dejan desgastarse la maquinaria y deteriorarse. Las empresas grandes suelen tener la maquinaria al punto. Pues sería un poquito la misma situación. A escala nacional se crea una Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿De acuerdo? Tenemos una comisión nacional que vigilará que todo esto se esté llevando a cabo. Muy bien. Vamos a ver el tema de derechos y obligaciones. A ver qué. Vamos a ver. Ay, vamos a ver. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz frente a los riesgos del trabajo. Tienen derecho a protegerse eficazmente de los riesgos del trabajo. Este deber afecta igualmente a las administraciones públicas, también teniendo en cuenta al personal que está al servicio de la administración pública, ¿de acuerdo? Igual que el trabajador está a cargo del empresario. ¿Queda claro, no, esto? El empresario debe cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos laborales, y el coste que esto suponga nunca podrá recaer sobre los trabajadores. Vale, esto ya me podéis decir, pues esto no tiene sentido. Claro, esto de que no recae sobre el trabajador, vale, lo que tú digas, quiero decir. Esto es una cosa que no me gusta, porque cualquier cosa, cualquier parte del coste laboral está en el coste laboral. Si el coste laboral es la compra de ropa, maquinaria, lo que sea, es coste laboral. Por lo tanto, descuenta parte del sueldo. Esto no me acaba de. Lo que quieren es sobre todo que no aparezca la línea de cómputo en la nómina sobre que se te descuentan 15 euros porque has comprado unas botas de seguridad. Pero ahí está. Está repartido entre todos los trabajadores, obviamente, pero bueno. Estas obligaciones pueden agruparse en obligaciones relacionadas con las condiciones de organización del trabajo, que podrían ser las generales, garantizadas por equipos de trabajo adecuado, ¿de acuerdo? Una máquina, una escalera, todo en perfectas condiciones. Proporcionar a los trabajadores equipos de protección adecuados, los EPIs adecuados. Y en circunstancias excepcionales, analizar las medidas a adoptar en situaciones de emergencia, por ejemplo, hacer simulacros, etc. Y adoptar medidas y dar las instrucciones necesarias en caso de peligro grave o inminente. Por ejemplo, ya no hacerle los simulacros, sino avisar de que la situación sería grave. Por ejemplo, un aviso de incendio, lo que fuera, para que abandonen la planta. Obligaciones relacionadas con la organización preventiva de la empresa. ¿Qué tiene que hacer la empresa para prevenir todo esto? Tiene que realizar un plan de prevención de riesgos laborales. Es obligatorio. Cualquier empresa tiene un plan de prevención de riesgos laborales. Típico. Cualquier inspección de trabajo te dirá, vale, enséñame tu plan de prevención de riesgos laborales y lo tienes que tener al día. Muy bien. Tiene que estar integrado en la organización de todos los niveles jerárquicos. Es decir, es que ese plan tiene que tener en cuenta desde la persona que nos barre el suelo en la entrada de la empresa hasta el más alto directivo de la empresa. Muy bien, o el propietario de la empresa. Tiene que evaluarse los riesgos y planificación de la actividad preventiva. Tiene que estar todo. Ya vais a ver todo lo que tiene que estar dentro. Hay un montón de cosas. Realización de controles periódicos. Bueno, el teletrabajo también tiene riesgos laborales. Ergonomía del trabajo, situación psicosocial, etc. O sea que hay bastante cosa. Elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral y sanitaria la documentación necesaria. Muy bien. A ver. Después tenemos una serie de obligaciones. Obligaciones, dice bastante, pero como vengan. Bueno, eso no. Es obviamente, pues,
va a ser una condición innecesaria. Es como cuando a ti te mandan a un local externo a trabajar. A ti no te enseñan la evacuación del local como parte de la formación. Pero bueno, ahí está. Obligaciones respecto con los trabajadores. O, por ejemplo, cómo conducir el coche. Deberían. Si tú vas a un local externo, quien te tiene que formar de cómo actuar en el interior del local es el local al que tú vas. Es decir, si tú eres un trabajador que se va a otra empresa a trabajar como personal de obra y servicio, tiene que formarte la persona que te recibe en su empresa. Cuando te reciben te tienen que decir, hola, buenos días, ¿quién es usted? Pues soy tal, de tal empresa. Te localizan y entonces te dicen, vale, muy bien, tenga, esta es la hoja de seguridad del trabajo en nuestra empresa, por ejemplo, que te indican las salidas de emergencia, la ropa que tienes que llevar, que entiendes todas las señales, tal, no sé qué, firme aquí, ok, dale, ya está. Ya te han formado. Obviamente tú te tienes que leer un poquito de eso, ¿no? Es decir, no tienes que firmar algo que no has leído. Tienes que decir, vale, ok, tengo 3 salidas, aquí donde voy a estar trabajar. Exacto, eso se hace. Por lo tanto, tú cuando te vas a un local externo a trabajar, te forman así, te dicen, a ver, tampoco tienes que tener un conocimiento muy amplio de la seguridad en la empresa, pero lo justo. No la empresa final. Bueno, con que te forme la ETT, en este caso, es suficiente. Lo que pasa es que la ETT es un servicio en el cual la ETT se compromete a realizar todos los procesos laborales. Es decir, la formación, la integración. Buenas, Lady Helsing, bienvenida. Hoy estás en un maravilloso verde, como todo el mundo. Hoy os habéis integrado todos al verde. Además, así como los títulos de esto. Perfecto. Muy bien, muy bien. Continúo. Perdonad, que estaba contestando a alguien maravilloso por aquí. Donde trabajo no son capaces de salir por donde han entrado. Eso es un problema. Eso es un problema muy, muy grave, muy grave. O sea que hay que tener mucho cuidado con los temas laborales, chicos. Es muy importante. Y desde este canal, aparte de formaros, os quiero decir que el tema de seguridad y prevención de riesgos laborales os lo toméis en serio. ¿Vale? Aquí vais a leer unas cuantas cosas para tomároslo más en serio. Muy bien. Las obligaciones con respecto a los trabajadores. ¿Qué obligaciones tiene el empresario con los trabajadores? Pues de las generales. Informar sobre los riesgos de su trabajo y medidas de protección y prevención adoptadas, así como las medidas de emergencia entre las salidas y todo esto. Consultar a los trabajadores y permitir su participación. Es decir, el empresario le tiene que decir, o el empresario, o la persona de riesgos, o quien sea. Tienes que permitir que los trabajadores puedan dar su versión, su información sobre la situación en la que están. Es importante. Hay una máxima que es que cuantos más ojos, mejor. Y sumar a los trabajadores es poner más ojos. Dar formación teórica, muy importante, teórica y práctica sobre riesgos y medidas de la empresa en cuestión y generales. Y garantizar los reconocimientos médicos periódicos. Normalmente en España las empresas mayormente, no es que estén obligadas, pero una vez al año tienen que hacer o deberían hacer un reconocimiento médico a sus trabajadores. Eso sería un poquito la máxima y eso es más o menos lo que cumplen todos. Eso les sirve también a la mutua, que es normalmente quien lo impone, para saber qué tal están tus trabajadores y darte, por ejemplo, directrices. Si haces, por ejemplo, trabajos con químicos, les hacen análisis de sangre y te pueden avisar, oye, cuidado que en tu empresa hay algún problema de fugas, lo que sea, tal. Eh... No. Bueno, para colectivos específicos, ¿vale? Para personas concretas que tengan que ver con su disposición. Muy bien. Deberán prestar protección a los trabajadores que se encuentran en alguna de las siguientes situaciones. Que sean sensibles a determinados riesgos. Por ejemplo, personas que tengan dificultad a la hora de caminar y tengan que estar cruzando pues diversas zonas o subiendo escaleras o lo que sea. Situación de embarazo o parto reciente. También las embarazadas o personas lactantes y demás. Esto hay que tener cuidado.
No tanto por ella, que también, sino también por la criatura. Muy bien. Menores de edad. Si tenéis trabajando a menores de edad, máximo cuidado. No, pero hay situaciones en las que tenemos gente de 16, 17, 18 años trabajando. O sea que, ojito, los menores, cuidado extremo. Temporales o contratados a través de una empresa de trabajo temporal. Ojito a esto. Muchos empresarios grandes subrogan toda la prevención de riesgos laborales a la empresa de contrato temporal, ETT. ¿Qué pasa? Si hay un problema, y hay un problema gordo, tú habrás subrogado lo que tú quieras, pero el marrón te lo comes tú. O sea que mucho cuidado, tenéis que hacer revisiones periódicas de lo que está haciendo la ETT. Si veis que una ETT no está haciendo lo que toca, se tiene que vigilar, se tiene que denunciar, se tiene que cambiar la situación. ¿De acuerdo? Como empresarios, me estoy refiriendo como empresarios. También, mira, Víctor Carrera también dice, hay contratos especiales de formación para menores, por ejemplo. Muy bien, muy bien. Ese sería un caso también. En caso de coincidencia de actividades en un mismo centro de trabajo, también hay que tenerlo en cuenta. Cooperación en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, por ejemplo. Imagínate que unos tienen que mecanizar y otros tienen que arreglar el sistema eléctrico. Cuidado, ahí tiene que haber una colaboración exquisita para evitar cualquier tipo de accidente. Muy bien. Obligación de la empresa principal de dar información a las empresas contratadas y vigilar el cumplimiento de la normativa. Ya veis, lo que hemos dicho antes. Vale, obligaciones de los trabajadores. A ver, ¿qué tiene que hacer el trabajador dentro de todo el tema de prevención? ¿A qué está obligado? A usar adecuadamente los medios en los que se desarrolle su actividad. Adecuadamente tal y como la han formado. Ojito, un trabajador no formado puede hacer verdaderas atrocidades y además no sea culpa suya, porque no está correctamente formado. Por eso es obligatorio que cuando terminen la formación firmen de que han recibido la formación, sobre todo para los de prevención de riesgos. Por eso es tan importante que todo esté firmado, porque ahí dices, he entendido todo y voy a cumplir lo que me dicen. Si en algún momento pues haces alguna cosa que no tocaría que hicieras, obviamente tú estás desoyendo eso que has firmado y la culpa sea tuya. Utilizar correctamente los medios y equipos de protección. No poner fuera de funcionamiento los dispositivos de seguridad existentes. Típico. Esta cierre me impide trabajar como yo quiero, que acabaría en la mitad de tiempo. Inhiben la alarma, inhiben la señal, inhiben el elemento y básicamente pues acaban habiendo un accidente. Y después, oye, ¿cómo ha podido pasar esto si había una seguridad? No la había, el trabajador la quitó. Muy importante. Informar de inmediato a su superior jerárquico o al servidor o al servicio de prevención sobre cualquier situación que entrañe riesgo para la seguridad y la salud. Y si veis que no os hacen caso, por escrito. Contribuir al cumplimiento de las obligaciones. Tienen que ayudar. Un trabajador también tiene que ayudar a que se cumplan las cosas. Y cooperar con el empresario. Esto lo entendemos, ¿no? Quiero decir, esto... Mira, Víctor Carrera nos dice, yo en prácticas vi un despido por esa causa. Y es normal. Y es normal. Y es un despido procedente. Además, el empresario hizo bien. A ver, a lo mejor podría haber reconvertido a esa persona, haberle dado una formación adecuada para evitar que eso ocurriera, pero si era irreconvertible, entiendo que el empresario decidiera no continuar ese contrato, lo cual es normal. Muy bien. Servicio de prevención. ¿Qué es un servicio de prevención? Ya tenía 2 avisos. Hizo genial. Hizo genial. Por mucho que nos duela, hizo genial. Para afrontar el deber de prevención por parte del empresario, la ley describe los siguientes medios. Es decir, ¿cómo nos vamos a apañar para hacerlo? Porque cuando hablamos de empresario, muchas veces la gente piensa en Amancio Ortega o personas con muchísimo capital, personas también con muchísimo capital humano a su disposición, 100, 500, 2000 personas. Pero el empresario típico tiene 2, 3 empleados, es un hombre que se llama Manolo y regenta un bar, o una mujer que se llama Pepi y también regenta otro bar, o un pequeño almacén, un pequeño
una fleca, algún elemento así, con 1 o 2 trabajadores. No podemos pensar en que va a tener un equipo de recursos humanos a su disposición y demás, ¿vale? Así que hay mucho que hilar aquí. Muy bien, ¿qué tiene que hacer el empresario? El propio empresario podrá asumir las tareas preventivas de empresas de menos de 6 trabajadores. Es decir, si tu empresa tiene menos de 6 personas, tú puedes ser el de prevención de riesgos laborales. Es posible que sea el mismo. Cuando desarrolle de forma habitual su actividad en el centro de trabajo y tenga la formación y capacidades necesarias. Ojo, es un curso de 50 horas, si no recuerdo mal. Si el empresario no está en el centro de trabajo, no vale. Tiene que estar ahí. Estoy hablando de lo típico, ¿no? Un taller de mecanizado donde hay 3 personas, que son él, su hijo y su hija. Y ya está. ¿Sabes? Y ya está. Pleca es una panadería, sí. Es una panadería. Trabajadores designados. Pues sería gente a la que contrata el empresario o la empresa para que generen este tipo de cuestiones sobre prevención de riesgos, ¿no? El empresario podrá designar a 1 o varios trabajadores para ocuparse de la actividad preventiva. Me falta un tema que sería empresa subcontratada. Tú puedes contratar una empresa externa para que te lleve la prevención de riesgos. En plan de, oye, es que yo no tengo ni idea, yo sé montar cables, pero yo no tengo ni idea de prevención de riesgos. Contrato una empresa que me llevará la prevención de riesgos. Y ya está, ¿de acuerdo? Podríamos decirlo como trabajador designado, pero no sería exactamente eso. Muy bien. Principios generales. ¿Cuáles son los principios generales de esto? Todas las medidas y acciones dirigidas a eliminar o reducir los riesgos que puedan dañar a la salud de los trabajadores. Observan, por lo general, los siguientes principios. ¿Qué principios? Muy bien. Evitar los riesgos. Evaluar los riesgos que no se pueden eliminar. Combatir los riesgos en su origen. Adaptar el trabajo a la persona. Muy importante. Por ejemplo, que la silla sirva para la persona que va a usarla, que la mesa esté a la altura, que todo esté bien. O que tenga espacio suficiente para moverse, etc. Planificar la prevención, siempre planificar la prevención. Y por último, formar al trabajador y darle las debidas instrucciones. Dentro de la planificación de la prevención tiene que estar el plan de formación. El plan de formación tiene que estar aquí. Es importante que esté. Y también se tiene que hacer un seguimiento del cumplimiento y todo el tema. Muy bien. Factores que intervienen en los accidentes. Vamos a ver qué factores intervienen en los accidentes laborales. Muy bien. Las acciones preventivas se encaminan a disminuir los riesgos que conlleva cada actividad. Y si no es posible, al menos minimizar sus efectos. Por eso es imprescindible identificar los factores de riesgo para su control eficiente. La posible causa de un accidente es el conjunto de condiciones que probabilísticamente pueden generarlo. Vale, esto es típico. Los accidentes no ocurren porque ha pasado una cosa. Los accidentes ocurren porque han pasado muchas cosas a la vez. Es lo que se llama el árbol de causas. Es muy raro que un solo factor me genere un accidente. Y si es así, tiene que ser un factor muy potente. Pero normalmente podremos distinguir que hay varias cosas, uno que sería el factor desencadenante, pero que también hay varias seguridades que hemos ido cortando. Porque si no, significaría que estamos en una situación de altísimo riesgo. Por ejemplo, yo me he caído. Me he caído sería el motivo por el cual me he hecho daño. Pero ¿por qué me he caído? Pues porque resbalaba el suelo. Porque no llevaba botas de seguridad. Porque no había una barandilla para agarrarme. Porque no había una cuerda para sujetarme. Porque estaba yendo por un sitio por el cual no era adecuado. A lo mejor todo eso es lo que ha pasado. Y hay que determinar cuál es la causa primaria. Pero si yo elimino algunas de esas, casi seguro no me hubiera caído. ¿Vale? Por mucho que el suelo resbalase, por mucho que no llevase barandilla, etc. ¿Vale? Muy bien, los factores de riesgo se pueden clasificar en los siguientes grupos. Factores o condiciones de seguridad, factores de origen físico, químico o biológico, condiciones medioambientales. El meteorito. Pues es que no tenía un búnker suficiente. Vale, quiero decir, hay causas extremas, ¿de acuerdo? Por ejemplo,
yo qué sé, tú estás en una oficina y de repente, pues, el edificio se derrumba sobre su propio peso. Pues obviamente podemos determinar que por mucho que mi silla hubiera estado mejor o que yo hubiera estado una planta más arriba o abajo, yo no me puedo zafar de ese riesgo, pero son cuestiones que no, es muy raro que sea eso, y aún así seguramente podemos decir, vale, sí, porque, yo qué sé, porque ha habido una sobrecarga en la estructura, pero porque estaba mal diseñada, porque no se han seguido los planos, porque, es decir, porque hay una serie de cosas que es lo que ha llevado al fallo. Han fallado muchas cortapisas. Hoy en día estamos en un mundo que tiene una gran cantidad de cortapisas en cuanto a seguridad. Muy bien. Factores derivados de las características del trabajo. Factores derivados de la organización del trabajo. Muy bien. Vamos a ver de esto qué son los factores o condiciones de seguridad. Se incluyen en este grupo las condiciones materiales que influyen sobre la accidentabilidad. Del estudio, pues hablaremos de los factores de riesgo, se encargará la seguridad del trabajo. ¿Vale? Según el tipo de trabajo, debe establecerse una clasificación con el fin de agrupar los distintos datos generados. A ver, esto es mucha palabreja, pero dice, venga, vamos a verlos a continuación cuáles son. Las máquinas y equipos defectuosos. Es decir, tener una máquina o un equipo defectuoso me va a generar una situación de inseguridad. Las herramientas de baja calidad, en mal estado o hacer un uso inapropiado de ellas. El típico que usa un cuchillo para abrir una lata. Por ejemplo. Peligros de ubicación, que está el trabajador en un mal sitio, por ejemplo, al lado de una carretera. Por ejemplo. Manipulación y transportes inadecuados. Ya vimos lo de las caídas que iba por aquí. Instalaciones inadecuadas. Instalaciones viejas, mal mantenidas, etc. Y la incidencia sobre la salud, sobre las condiciones de seguridad. Pues lo típico. Mayormente son lesiones. Mayormente son lesiones. Y podemos hablar, pues, porque hay un elemento móvil que se nos ha caído, tal. Las originadas por las herramientas manuales o mecánicas. Yo duraba una hora en una empresa que cumpliera todo esto. Pues es una cosa, chicos, que tenéis que tomaros en serio. Es decir, si trabajáis en empresas pequeñas veréis que muchas veces se saltan estas cosas, pero tenéis que trabajar hacia la excelencia. Y eso no significa gastar más, y muchas veces terminaréis antes. Pero para eso tenéis que mejorar vuestra forma de trabajar. Y es muy difícil, lo sé. Por eso, en teoría, los de prevención no tiene que ser una gente que solo haga papeleo administrativo, tiene que ayudar a organizar el trabajo. Y tienen que mejorar la calidad del trabajo. ¿Por qué? Porque es lo que dice Víctor Carrera. La vida del trabajador está en juego. Y si eso no es suficiente para el empresario, el dinero de la empresa está en juego. Las multas se van a los 600.000 euros muy fácilmente. Muy fácilmente. Incluso más. O sea que, ojito, ojito. Si eres un pequeño empresario y te cae una de esas, cierra la empresa. Claro, tienen que motivarte y el empresario tiene que motivarse. Igual que te hacen usar cierta ropa o venir a una cierta hora, tienen que decirte cómo trabajar también. Tienen que ayudarte. Bueno, pues, ¿sabe lo que te faltan? Guantes. Guantes adecuados. Y me dirás, no, es que no puedo trabajar adecuadamente con esos guantes. Guantes adecuados para tu trabajo. Necesitas unos guantes en los cuales tú puedas llevar durante tu trabajo. Un guante que no te permite hacer tu trabajo no sería correcto. No, yo no estaría trabajando con una armadura medieval, hombre. En situaciones peligrosas me he puesto y llevaba lo justo y necesario, hombre. Y lo que pasa es que trabajas con seguridad. Muy bien. En los citados casos, las lesiones más comunes son golpes, cortes y demás. Muy bien. También entran en este grupo las quemaduras, asfixia, paro respiratorio, tetanización. Cuidado, ¿sabéis lo que es la tetanización? La tetanización es la infección por el virus del tétanus. Bueno, por el tétanus, básicamente. Exacto, exacto. Si cogéis, no es un virus, perdona, es una bacteria, disculpad. Si cogéis esa enfermedad y no estáis correctamente, sí, un vacilo. Si no estáis correctamente vacunados,
os vacunarán a la mínima. Es muy dañino porque tira una toxina que es bastante grave, que tensa todos los músculos, todos, incluyendo lo que serían las costillas y el corazón, y te evita que puedas respirar y demás. Y cada vez que te pase cualquier cosa y no lleves el papel de la vacunación entre los dientes a la hora de que te atiendan, te van a volver a pinchar. Es de las más baratas que existe, salva vidas a porrillo, pero a porrillo, y es muy fácil. Y entonces básicamente es una vacuna que te van a inyectar siempre que tengas una herida de este tipo. Te van a decir, oye, tú estás vacunado del tétanos, y tú, sí, pum, pinchado. Y ya está. Dura 10, pero da igual. Te van a vacunar 30.000 veces si trabajas en familia de metal. Bueno, fibrilación ventricular, etc. Muy bien. Factores de origen físico, químico o biológico. Se relacionan con las condiciones medioambientales y también reciben el nombre de contaminantes. Vale, muy bien. De su estudio y conocimiento se encarga la higiene industrial, que es la técnica de prevención de enfermedades profesionales. Muy bien. Los contaminantes físicos hacen referencia a las energías que, procedentes del medio, inciden sobre el trabajador. Ruido, vibraciones, iluminación, condiciones de temperatura, humedad, bueno, todo esto. ¿De acuerdo? Hoy hay ovejas enfermeras. Muy bien. Las sustancias que tienen a corto o largo plazo un efecto nocivo sobre el trabajador se denominan contaminantes químicos y biológicos. Por ejemplo, el plomo. O, por ejemplo, lo que estuvimos hablando el otro día de las enfermedades biológicas del trabajo. ¿Vale? Los contaminantes químicos están presentes en el ambiente de trabajo. Esto es importante. Si trabajáis, por ejemplo, en una metalúrgica, suele haber aerosoles de ciertas sustancias nocivas, o en una industria cárnica o donde sea. Está ahí. Es difícil evitarlo. Proceden de materiales inertes presentes en el aire, de forma de gases, vapores, nieblas, aerosoles, humo, polvo. Siempre va a haber. O sea que si es peligroso, tenéis que llevar buenas mascarillas, filtros adecuados, en caso que sea muchísimo más, pues un traje de protección integral, etc. Por ejemplo, un bombero no puede ir así sin protección por la vida. El grupo de contaminantes biológicos lo constituyen microorganismos. Esto ya lo vimos en el anterior tema. Mira, por ejemplo, Frey Gruber comenta un tema bastante importante para la gente de limpieza. Un ex suyo se hizo daño en los pulmones por fregar con lejía en un espacio que no estaba aireado. ¿Por qué? Porque los gases de la lejía los inhaló, y eso es cloro. Y el cloro hace muchísimo daño. Es un producto que hace mucho daño, muchísimo daño, porque el cloro con el agua, con el oxígeno y tal, te monta ácidos clorhídricos, te monta un cirio importante. Y además se lleva parte del material orgánico. Es un desastre, un completo desastre. Bueno, o amoníaco. Si fuera amoníaco, no. Amoníaco genera irritación en los pulmones. Básicamente, el amoníaco en concentraciones elevadas es tóxico, pero no causa un daño suficiente sin que la persona estuviera mucho peor. Sí, y se deja los pulmones mal de por vida, totalmente. La lejía come carne, totalmente también. Muy bien. Un grupo de contaminantes biológicos tal, esto ya lo hemos visto, consecuencias derivadas de las condiciones medioambientales. Pues los factores ambientales de origen físico pueden dar lugar a diferentes tipos de enfermedades profesionales. Condiciones inadecuadas de iluminación, pues nos pueden dañar la vista, etc. Permanencia de un trabajador durante largos periodos de tiempo a niveles excesivos de presión sonora, ruido, estamos hablando de ruido, los van a dejar sordos, y sordos durante mucho tiempo, hasta que básicamente se alineen con el resto de la población, pero se quedan muy mal. Y además te aumenta el ritmo cardíaco. Es un desastre, el ruido es un desastre. Por eso normalmente lo que dicen es que no llevemos los cascos demasiado altos durante demasiadas horas, porque básicamente es como estar en un entorno de trabajo nocivo. El sonido tiene que ser
normal, por debajo de 50 decibelios, normalito, 40, 30, una cosa buena. Muy bien, en caso más alto, cascos. Permanencia del trabajador durante largos periodos a temperaturas elevadas. Nos van a generar deshidratación, quemaduras, bueno, desastre también. Podemos tener un golpe de calor. Un golpe de calor. De un golpe de calor no te recuperas si no sales del entorno donde has sufrido el golpe de calor. Es decir, un golpe de calor en un sitio donde no puedas irte es una probabilidad muy elevada de acabar en el hospital, como mínimo. Buah. Mira tú, mira tú. Comprobaban los decibelios en un... Bueno, pues eso es una muy buena señal. Significa que esa empresa buscaba saber si las condiciones de trabajo eran buenas o no. Eso es muy buena señal. Cantimploras a todas horas. Garrafas de agua en situaciones especiales. Salir de los entornos cálidos. Y aquí lo contrario. También con el frío. El frío también es muy dañino. Muy, muy dañino. Puede quemarnos la piel, puede hacernos deteriorarnos en ciertos puntos. Nariz, orejas, labios, dedos, extremidades, piernas, ¿vale? Y cuidado con el frío que también genera ciertos problemas respiratorios. Nos podemos dañar la garganta, los pulmones, ¿vale? El frío, cuidado con que se aguanta mejor. Tenéis que tener mucho cuidado. Por ejemplo, trabajar en una gambuza más de 2 horas seguidas puede ser una situación complicada, o una cámara de frío. Mira, una empresa externa. Perfecto. Nos ha puesto un ejemplo aquí de cómo funcionaba. Bueno, exposición a radiación ionizante y exposición a radiación no ionizante. ¿Vale? La ionizante, pues, sería muy grave, ¿de acuerdo? Y la no ionizante no sería tan grave, pero bueno, cataratas, conjuntivitis, inflamación en la córnea, etcétera. Incluso radiación no ionizante puede ser infrarrojos, o sea, calor. Puede dañarnos la piel, etcétera. La exposición a contaminantes tóxicos de origen químico pues puede dar también diversos problemas. Esto ya lo vimos ayer, ¿de acuerdo? Todos los efectos que nos generaba un tóxico de origen químico, ya lo vimos ayer, puede ser corrosivo, neumoconióticos, irritantes, asfixiantes, anestésicos, ¿vale? Cancerígenos, sistémicos, ¿vale? Que básicamente aquí lo que haría sería afectar a un sistema corporal. También tenemos los biológicos, que serían bacterias, parásitos, virus y hongos. Todo esto ya lo vimos ayer, yo creo que no hace falta repetirse en exceso, ya lo tenéis en el tema 17, pero bueno. Ok, factores derivados de las características del trabajo. Es decir, y aquí voy a hablar de una muy importante, que es cada tarea impone al individuo que la realiza unas exigencias de esfuerzo, de postura, de nivel de atención, de manipulación de cargas, etc. Ajá, perfecto. Y estas exigencias asociadas con la tarea determinan la carga de trabajo física y mental. Y si nos pasamos de carga de trabajo y no hay tiempo suficiente para el descanso, aparece la fatiga. La fatiga es una de esas cosas a evitar, a toda costa. Y se ha de detectar. En una situación de emergencia o en una situación normal, la fatiga nos va a causar accidentes, sí o sí. Y se puede visualizar rápido. Veremos irritabilidad. Una persona que está cansada, que no ha descansado bien, es más irritable. Está más nerviosa. Falta de energía, falta de voluntad. Si pueden, van a intentar no hacer todo lo que hay que hacer. O sea que son peligrosos. Son más torpes en los movimientos y pueden dar lugar a accidentes de trabajo. Y frecuentemente está acompañada de dolores de cabeza, mareos, insomnios. Cuidado, cuando la fatiga llega al nivel de que ya no puedes dormir, tenemos un problema porque se retroalimenta. Estás cansado porque no duermes y no duermes porque estás cansado. En ese momento hay que parar. Esa persona se tiene que ir de baja. Literal, en ese momento. Si llegas a pasarte, si sigues en ese estado, llegarías a lo que dice aquí Víctor Carrera, que sería una fatiga crónica. Y un trabajador con fatiga crónica no lo recuperamos. Se quedará así. No se recupera él y no lo recuperamos nosotros
y no le podemos dar uso. Y por lo tanto también tendremos que tener en cuenta, por ejemplo, la ergonomía, que tendremos una serie de cuestiones para intentar adaptar la carga de trabajo a la persona. La carga de trabajo a la persona. ¿Vale? No te preocupes, no voy a usar fotos, voy a seguir con esto. Pero bueno, queda claro, es un aparatito para medir el sonido. Muy bien, factores derivados de la organización del trabajo. ¿Qué factores hay? Pues... A ver, tenemos que tener en cuenta que siempre vamos a tener una forma de trabajar. Aquí se refiere a organización del trabajo. Dice, los factores debidos a la organización del trabajo están relacionados con las tareas que lo integran y su asignación a los trabajadores. ¿Quién hace qué? ¿Cómo de rápido? El ritmo puede ser samba. Ojalá. El ritmo de trabajo impuesto por los horarios, las relaciones humanas. Por ejemplo, un problema organizativo es que tú en tu puesto de trabajo te lleves mal con la gente con la que estás. Eso es una muy mala situación. ¿Vale? Tenemos problemas. Al final somos bichos sociales. Oye, que mi cuerpo... Me sale la canción y no voy a cantarla. Jerarquías, problemas con los jefes, etc. Factores de organización temporal. Pues la jornada y el ritmo de trabajo, trabajo a turnos o nocturnos. Los trabajos a turnos o nocturnos son horribles para el cuerpo humano. No estamos preparados para trabajar de noche. Y desgastan mucho. Por eso la gente que trabaja de noche suele tener una esperanza de vida más corta y además suelen tener una mayor tasa de accidentes que la gente que trabaja de día en iguales trabajos, incluso en menos trabajo. Factores dependientes de la tarea. Lo que pasa es que normalmente la gente que ahora tienen trabajando de noche la suelen tener como una especie de turnos rotativo que intentamos que vaya descansando y tal. A mí el día me da sueño, vaya. Pero pensá que hay una cosa que son los ciclos corporales, que están basados en la presencia del sol. Por eso la gente funciona diferente de día que de noche. El tema de la vitamina D importa. Y el ritmo, si pierdes ese ritmo, tienes un problema, ¿eh? Porque regula la digestión, regula el proceso de ciertas proteínas, etc. Sí, la gente suele ser un poquito más activa por la tarde. Suele ser un poquito más activa por la tarde que por la mañana muy temprano. Hay poca gente que es ahora mismo activa, súper activa al amanecer. Eso es un mito. Del estudio, bueno, el estudio de todo esto se encarga la psicología. Por lo tanto, tendremos que tener a alguien que esté relacionado con esto, con temas psicológicos. Bueno, ¿qué consecuencias tiene una mala organización del trabajo? Muy bien. Los factores de organización pueden dar lugar a una serie de efectos para la salud. Para la salud, ojo. Insomnio, trastornos digestivos, cardiovasculares. Los trastornos digestivos y cardiovasculares creo que se refiere más a lo del trabajo nocturno y tal. Problemas psicológicos, ojo, y motivados por el tipo de jornada laboral. Todo esto, la jornada laboral. Todo esto, el trabajar de noche, a turnos, partidos, demasiados días seguidos, sin descanso suficiente entre horas, etc. Y la fatiga mental, como consecuencia de la automatización. Es decir, por ejemplo, repetir 30 veces lo mismo, eso cansa mentalmente. Bueno, 30, ya me entendéis, una cantidad suficiente de veces. Falta de comunicación, introducción de nuevas tecnologías o nuevas formas de organización del trabajo para las cuales el trabajador no tiene suficiente formación. No hay nada peor que estar en un sitio que no sabes cómo va. Eso es horrible. Si os ha pasado alguna vez, eso es horrible. Muy bien. Vamos a ver una clasificación atendiendo a las causas un poquito de los problemas que tenemos. Muy bien, se podría realizar otro tipo de clasificación en los factores que intervienen en los accidentes y lo que vamos a hacer va a ser relacionarlas por motivos técnicos o factores humanos. Es decir, accidentes por motivos técnicos y accidentes por motivos humanos. Muy bien. Un mal diseño en la maquinaria, métodos mal planificados u otras deficiencias tecnológicas pueden inducir a la comisión de actos inseguros. Es decir, por ejemplo, si nosotros para tocar un botón tenemos que introducirnos en una zona insegura, es ese diseño el que nos provoca el accidente o nos provoca el riesgo en este caso.
Sin embargo, si se cumple una correcta planificación y un buen control de la calidad, según la normativa vigente, es bastante difícil que ocurra un accidente laboral causado por una máquina o herramienta. Es decir, si yo sigo todo, es difícil que sea la máquina o la herramienta la que me provoque el accidente. No es imposible, pero es difícil. Buenas, Eikur, bienvenido, bienvenido. Estamos en Prevención de Riesgos Laborales, parte 2. Cómo evitar y reducir los riesgos. Y estamos analizando las causas. Tenemos la causa técnica, ¿no? Pues que lo que hemos dicho, las herramientas y los equipos y las sustancias que usamos en malas condiciones, diseño o construcción inseguros, orden inapropiado que entraña un riesgo, la iluminación inadecuada, vestimenta o ventilación inadecuada, orden y limpieza deficientes. Es fácil, no trabajar, se reducen los riesgos a cero. No, porque tienes problemas psicosociales, es complicado no trabajar. Tienes el riesgo de no cobrar a fin de mes y ese es un riesgo no asumible. Pero bueno, hay gente que puede tener suerte, puede tener suerte. Muy bien, áreas congestionadas, supervisión deficiente y mantenimiento deficiente. Muy bien. Y ahora tenemos las causas humanas, que son casi todos los accidentes vienen por aquí. Es decir, casi todos los accidentes laborales vienen de aquí. Casi todos. Exceptuando en empresas que estén muy mal hechas. ¿Vale? El factor humano suele ser el responsable último de gran parte de los accidentes. Por ejemplo, el típico. No, es que esta persona se ha hecho daño porque la máquina ha fallado. No, ojo. La máquina ha fallado porque ha habido una persona que se ha saltado todas las normas posibles, habidas y por haber, de la máquina. Y entonces ha fallado no porque la máquina vaya mal, sino porque la persona ha hecho cosas que han hecho fallar a la máquina. O mejor, todo eso y... Muy bien. Capacidad física o mental inadecuada, falta de preparación, incumplimiento de la normativa de seguridad o un empleo correcto de la misma. Este sería el típico caso de gente haciendo cosas que no os deben. Tensión física o mental, falta de habilidad o motivación inadecuada. Motivación inadecuada. Hagan sus apuestas sobre lo que quiere decir aquí. Y muy bien, vamos a ir ya a la parte interesante del tema. Vamos a ir ya a para lo que hemos preparado este tema. Este tema empieza realmente ahora, porque todo lo que hemos visto ya lo habíamos medio tratado en el tema anterior, ¿os acordáis? Ahora vamos a la parte importante. Si en algún momento sale este tema para las OPOs, o si queréis estudiar los temas por separado, realmente esta es la parte más concreta de este tema, que es criterios de reducción de riesgos en el taller. Muy bien, la industria sabe cómo eliminar los peligros del trabajo. Sin embargo, son muchos los accidentes que se producen por no haberse tomado las medidas necesarias para eliminar los riesgos. Igual que, por ejemplo, sabríamos eliminar muchos peligros en la carretera, pero queremos llegar un poquito antes, no hemos comprobado el aire en las ruedas, salimos un poquito más cansados de la cuenta, etc. ¿Vale? Hay mucho factor humano. Sí. Muy bien. Las medidas básicas que se adoptarán para la prevención de lesiones por accidentes por orden de efectividad y preferencia son las siguientes. Eliminación de los peligros en la maquinaria, métodos o materiales de la estructura de la planta. Por ejemplo, que un martillo neumático esté golpeando cerca de donde están los trabajadores. Pues pondremos una barrera, pondremos algo y eliminamos el peligro. O eliminamos la máquina directamente. Muy bien. Control del peligro, encerrándose o protegiéndose allí donde se produce. Lo apartamos. Muy bien. O ponemos robots. Sí, por ejemplo, podemos poner robots. Adiestramiento del personal para que se tome conciencia del peligro. Es decir, cuidado que esto os puede causar un daño importante. No, yo igualmente paso por aquí. No, yo igualmente tal. No, esto, cuidado. Ojo que os podéis hacer daño. Y prescripción de equipos de protección personal, EPIs. Muy bien, vamos a ir al correcto estudio de la situación, ¿vale? Ya hemos identificado las causas. Vamos a ir al tema. Evidentemente, sin estudiar antes un trabajo para determinados
bueno, para determinar los peligros que se pueden existir, no es posible eliminarlo. Es decir, si no sabemos qué tiene que hacer el trabajo, no sabemos cómo hay que eliminar esos peligros. Por lo tanto, no puedes llegar con un plan estándar a una empresa. No se puede. Tienes que ver qué hace esa empresa y todas las empresas son diferentes. Donde los trabajos o operaciones cuyos peligros no se han analizado, hay muchos de naturaleza no preventiva, bueno, no repetitiva. Y estos son los que realmente causan accidentes. Es decir, por ejemplo, que hoy llegue un camión de 40 pies cuando nunca había llegado un camión de 40 pies. Típico. Error, problema. No hemos analizado las posibles causas. Se nos van a juntar muchos problemas que ya teníamos y que no hemos evaluado, además del camión de 40 pies, y vamos a tener un accidente casi seguro. El estudio tiene como objetivo último diseñar ambientes y equipos adecuados. ¿Ambientes? Y equipos, ya lo hemos visto. Así como establecer procedimientos de trabajo que reduzcan al mínimo, no a cero, al mínimo, la exposición de los trabajadores a las posibles lesiones o controlar al máximo esta exposición durante el proceso de fabricación o servicio, producción, etc. Muy bien. Ojo, tenéis que limitar lo que el trabajador puede hacer o no hacer. Y ante dudas os tienen que consultar. Es posible que si un trabajo se realiza por primera vez, no se pueda iniciar hasta que la persona de prevención de riesgos haya echado un ojo, o la persona responsable haya echado un ojo y dicho cómo se ha de hacer. Que la cola tenga unos poquitos metros más para encajar los motores. Curioso esto, me suena ese tema. Cada nivel tecnológico debe asumir la responsabilidad de incorporar la seguridad al trabajo en toda fase de la producción. ¿Vale? Esto es importante, todo el mundo tiene que estar implicado, no puede ser solo trabajo de una persona. Extendiendo esta responsabilidad al diseño de productos, a la maquinaria, al trazado de la planta, a la condición de los locales, a la selección y especificación de los materiales, a la planificación de la producción, al estudio de tiempo, a los métodos, a todo, ¿vale? A todo. Al trabajo, a la supervisión del trabajo, todo. Y bueno, vamos a ver cómo identificaríamos estos riesgos. Identificación de riesgos. Se llevará a cabo mediante varias técnicas, como primero documentar los riesgos. Vamos a hacer una lista de los riesgos que hay. Pues oye, mira, esta máquina, esta persona, este sitio, documentarlo todo, y empezar a ver qué riesgos tenemos. Tenemos material inflamable, tenemos esta máquina que hace ruido, tenemos este suelo que es resbaladizo, tenemos esta caída de nivel, etc. Un análisis estadístico. Vamos a ver, pues, con qué probabilidad ocurren ciertos accidentes. Por ejemplo, alguien ha dicho antes, un meteorito. Muy bien. Tenemos una zona a cielo abierto. Por lo tanto, existe el riesgo de que le caiga un meteorito. Existe el riesgo. Vamos a analizar la estadística de que le caiga un meteorito. Quizá es muy baja y a lo mejor no hay que tomar ninguna medida porque total es tan baja que no importa. ¿Vale? Muy bien. Observación. Vamos a ir siempre al sitio donde puede ocurrir la cosa. Esto no se puede hacer, eso pensaban los dinosaurios. Esto no se puede hacer desde una oficina. La documentación tiene que ser in situ. Se tiene que ver la máquina. Tiene que haber alguien que lo esté viendo. Y, por supuesto, para mantenerlo todo, encuestas a los trabajadores. Ver qué tal están las cosas. Y a poder ser anónimas. Es importante que sean anónimas para que la gente se pueda quejar en total seguridad. Sí, bueno, por ejemplo, medición y valoración de los riesgos. Me acuerdo que la noche que se quitó el toque de queda hubo un satélite que era parte de la estación orbital china que en la segunda etapa no encendió y empezó a golpear la atmósfera hasta caer. Y uno de los momentos, la caída era en Vigo o en Logroño. No, era Vigo. Bueno, era por Galicia, básicamente. Y estábamos en plan de, mira, que salir de casa, porque por fin puedes salir y te caiga el satélite encima, tiene gracia. Pero al final cayó en el otro punto del mundo. En el último rebote se fue.
Muy bien, la medición se llevará a cabo mediante técnicas específicas en función del riesgo que se pretende medir. La valoración consiste en comparar los resultados obtenidos en la medición con unos valores estándar reconocidos como aceptables. ¿Por qué? Porque el riesgo cero no existe. Nunca existe el riesgo cero. Por lo tanto, tenemos que ver hasta dónde podemos llegar. ¿Por qué? Porque al llegar a un cierto nivel, por muchos medios que pongas, no vas a evitar más accidentes, sino que vas a producir más. Por ejemplo, imaginad que yo digo, mira, esta situación de estar trabajando con estas herramientas puede causarme daños en las manos de los trabajadores. Muy bien, pues le pongo unos guantes, o le pongo un aislante, o le pongo lo que sea. Si yo me paso de poner protección, esos trabajadores no van a poder trabajar. Van a retirarse la protección, van a saltarse las protecciones y se acabarán haciendo daño, que era lo que intentábamos evitar. Así que cuidado con pasarse. A partir de los resultados obtenidos de este apartado, se decidirá si es necesario tomar las medidas preventivas o correctores, de cuáles sean. Esto tiene que quedar bien documentado. ¿Por qué? Porque como tengáis mala suerte y haya un accidente, precisamente, por ejemplo, el caso del meteorito, imaginad que tenemos al Juan Puebla, como llamaba esta señora, al Juan Pueblo, que justo sale a la zona del almacén externo para carga y descarga y justo le cae un meteorito en la cabeza. Un pequeño meteorito, ¡pam! Y le hace mucho daño. Y no llevaba casco. Alguien podría decir, oye, que no llevaba casco. Por eso, pues ha tenido las heridas que ha tenido. Pero hombre, tenemos que ser un poquito, ¿qué te digo yo? Por eso tenemos que documentar. No hace falta porque todos los riesgos posibles, ninguno supera los valores estándar que se consideran de seguridad. ¿Vale? Vale, vamos a hablar de la prevención. Ya lo tenemos todo documentado. Ahora vamos a prevenirlo. Vale, la prevención es el conjunto de actividades desarrolladas en los centros de trabajo con el fin de eliminar o reducir los riesgos que puedan perjudicar al trabajador. Los objetivos de esta prevención, por lo tanto, es evitar los riesgos en la fase de diseño o modificar posteriormente los elementos que tengan dichos riesgos, poner seguridades. Evaluar los riesgos que no se pueden eliminar. ¿Vale? Habrá riesgos que no podemos eliminar. Trabajar en altura es un riesgo y está ahí y tienes que hacerlo, o sea que no se puede eliminar. Combatir los riesgos en su origen a poder ser. Siempre que podamos hay que atacarlos en origen. Adaptar el trabajo a la persona, ya lo hemos visto antes. Muy bien, tener en cuenta la evolución de la técnica. Por ejemplo, si vemos que han surgido nuevos métodos para evitar un accidente, pues no sé, sería buen momento a lo mejor de actualizar la tecnología que tenemos en nuestra empresa. Por ejemplo, salen unas sillas más ergonómicas para unos trabajadores que hasta ahora no podíamos ni sentar y los pobres estaban puestos de cualquier manera. Ojo, pues compra esas sillas, pónselas a los chavalicos que no se hagan daño, o unos tapones para los oídos, pues mejores que los que había hasta ahora, o un motor más silencioso, o lo que sea. Muy bien, sustituir lo peligroso por lo que no lo es, o lo es en menor medida, por ejemplo. Una máquina muy peligrosa, pues intentemos sustituirla por una menos peligrosa, un martillo, una característica de alguna máquina, pues intentar taparla, cubrirla, lo que sea, ¿vale? Planificar la prevención, siempre, como hemos visto antes, planificar. Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. ¿Por qué la protección colectiva a la individual? Porque si nosotros protegemos al colectivo, es mucho más difícil que un miembro de ese colectivo cometa un error. Es decir, por ejemplo, imaginad que nosotros tenemos contaminantes en una sala y, como ha dicho aquí la compañera, que pueden hacernos daño en los pulmones. Y nosotros pues tenemos que eliminar, extraer esos productos o poner mascarillas a todo el mundo. ¿Qué vamos a hacer? Extraer esos gases. ¿Por qué? Porque si alguien se quita la mascarilla, se hará daño.
y es muy fácil que alguien de un grupo se quite la mascarilla. Pero si ponemos el extractor y eliminamos esos productos, es muy difícil que le ocurra algo a alguien. Buenas, Sdekar, bienvenido. Y buenas, Cobija, que tampoco te había saludado. Bienvenido. ¿Vale? Dar las debidas instrucciones a los trabajadores, también muy importante. Qué buena. Vale, ¿cómo actuaremos? Se llevarán a cabo un conjunto de actividades que tendrán por objeto eliminar o reducir los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. A continuación detallamos algunos ejemplos. Actuación sobre el diseño y el mantenimiento de la maquinaria. Vale. El diseño de la maquinaria y del equipo es un proceso evolutivo. Evolutivo. Aunque yo haya comprado una máquina, esa máquina está sujeta a cambios durante toda su vida útil. Y nosotros tendremos que irla adaptando a las nuevas normas. Es importante. Siempre cambiante y dinámico. Evidentemente es preciso mejorar más el diseño de la maquinaria si se pretende reducir el número de lesiones que se producen por su causa. La evolución que ha tenido lugar en este campo hasta el momento evidencia que en esa medida es posible eliminar peligros en el diseño. Hay muchas cosas que ponemos en las máquinas porque simplemente diseñamos que sean productivas, que luego cuando la ponemos a trabajar decimos, hostia, esto podríamos haberlo cambiado. Y en futuras versiones esas máquinas se vuelven más seguras. Por ejemplo, máquinas que estaban construidas con aristas, pues se cambian las aristas por puntos redondeados y evitas el daño, simplemente redondeando las puntas, quitando esas aristas y ya está. Madre mía. Detrás de esta evolución se esconde el afán de aumentar la eficiencia y la seguridad en las máquinas de todo tipo. En los coches, esto pasa un montón. En los coches es el punto más clave. En repetidos casos, las innovaciones en el diseño, que han supuesto una mejora en la producción, han servido también para eliminar o reducir un peligro. Por ejemplo, que yo no tenga que meter las manos en la máquina para introducir una pieza en la posición, es una evolución que suele mejorar la velocidad de trabajo de la máquina y además suele también mejorar la seguridad. De la misma forma, las medidas tomadas para evitar los accidentes también han mejorado el proceso productivo. Es decir, si nosotros trabajamos mejorando la seguridad, si lo hacemos bien, también mejoraremos la productividad. Porque el trabajador no tiene que preocuparse de la seguridad en ese campo, porque ya se lo hemos evitado ese peligro. Y puede trabajar de una forma más cómoda, más segura, sin tanto miedo, sin ir con tanto cuidado, porque no tiene ese peligro y puede trabajar más fácilmente, puede dedicar su esfuerzo mental en trabajar de una forma más productiva. Muy bien, un diseño correcto, entendido como aquel que resulta el más práctico y seguro para la función que debe realizar, tiene que presentar una lista básica de normas que han de ser cumplidas. Y es importante que han de ser cumplidas. Diseñar la máquina de tal forma que el operador no pueda alcanzar el punto de operación ni ningún punto peligroso. Es decir, un centro de mecanizado tiene que tener algo que evite que el trabajador pueda meter la mano a la zona de producción. Los tornos tienen que tener una chapa que evite que tú puedas meter la mano en la barra que estás torneando. No debes poder acceder a la barra. ¿Por qué? Porque como te pille, te puedes hacer muchísimo daño. Y muchísimo daño es un eufemismo, ¿vale? Diseñar la maquinaria de forma que sus bordes y esquinas estén redondeados. Esto es básico. Situar los controles de la maquinaria de manera que el operador no se encuentre próximo al punto de operación. Esto también es una cosa muy útil. Por ejemplo, las típicas máquinas que tienen dos botones, para que las manos las tengas en los botones y no en la máquina. Situar los mandos de forma que el operador no tenga que estirarse ni perder el equilibrio para hacer funcionar la máquina. Demasiado altos, demasiado bajos. Muchas veces se ponía el cuadro donde se podía, perdón. Pero ahora la cosa ha cambiado bastante. Construir la transmisión de energía y los mecanismos como parte integrante de la máquina. Nada de por fuera, cableado ahí tirado. Incluir dispositivos de sobrecarga para evitar que continúe funcionando. Diseñar máquinas de forma que solo pueda lubricarse por un punto. Importante, mucho más de lo que parece, porque si no, lo que tendremos serán máquinas que podemos tener muchísimos problemas de vertidos de aceites.
Diseñar dispositivos de sujeción mecánicos en lugar de manuales. Importante, ya os podéis imaginar, evitar que el operario tenga que poner la mano. Y además el tema de que solo pueda lubricarse por un punto sería para evitar que el operario lubrique en el punto de operación. Típico de, por ejemplo, las brocas, que el operario va con la lámpara de aceite y va a meter el aceite directamente a la zona de operación. Eso lubricarse por un punto es lo mejor. Y el punto tiene que estar alejado de la zona de operación. Eso es importante. Tú metes el lubricante por un punto, es decir, tú metes el lubricante en un tanque y que la máquina se lubrique ella con el típico palito de lubricante. Bueno, tú solo tienes que meter el lubricante en un punto, un tanque. Y ese tanque que descargue donde haga falta. Y eso se hace muchísimo. Tienes esos tubitos flexibles que llegan a los diversos puntos y ese líquido vuelve al tanque. La taladrina y todo esto que se usa tanto. Diseñar los dispositivos mecánicos de alimentación y extracción de piezas para eliminar el uso de las manos en las operaciones. Ah, cierto, ¿ves? ¿Ves cómo hay métodos, hay técnicas? Y tenemos la tecnología, no es nada nuevo, es que coño se usa. Incluir interconexiones de autoprotección para que la máquina no pueda ponerse en marcha durante la carga y la descarga. Típico caso de que está el operario metiendo las manos para hacer algo, hay un cortocircuito, el operario toca algo y tal, se activa y tenemos un daño importante para el operario. Incluir interconexiones de autoprotección, proporcionar plataformas y escaleras, diseñar partes de componentes del equipo fuera de que puedan ser fácilmente desmontadas y cambiadas. Y reducir las fuentes de ruido también, por lo que hemos dicho antes, que el ruido también era un factor de riesgo. Tan importante como un diseño adecuado de las máquinas que son usadas es el mantenimiento correcto. Una máquina que esté muy bien diseñada, la dejamos dañarse durante un tiempo, al final tendremos una mala máquina. Y eso pues no le interesa a nadie. Muy bien. Así que, bueno, de nada sirve que una máquina cumpla todas las normas y tenga incorporadas todas las medidas si el operador no quede expuesto a ningún peligro, si el servicio de mantenimiento no es el correcto, porque al final va a fallar todo. Vamos a tener que puentear alarmas, el operario va a empezar a saltarse seguridades y al final tendremos un accidente. Es que va por el camino ese. Vale, actuación sobre los factores humanos. Vamos a trabajar sobre el factor humano. Este es el más complicado. Pero es el que da mejores resultados. Por eso hay tanto trabajo en formación para empleados. La tarea de evitar los accidentes y controlar los peligros que el trabajo pueda suponer para la salud o para la producción, debido a factores humanos, es uno de los problemas más complejos con los que se encuentran todos. ¿Cuántos intentan elaborar planes de seguridad? Porque siempre vas a tener a alguien que va a hacer algo que no estaba previsto en el plan de seguridad. Siempre. ¿Por qué? Porque siempre vas a quedar algo fuera. Y incluso cuando lo tengas todo, siempre va a haber un operario que va a inventar algo diferente a lo que se había marcado. Y que no vas a poder evitar que alguien lo haga. Muy bien. Partiendo de esa premisa, podemos establecer unos criterios que intentarán eliminar este riesgo. Establecer métodos de trabajo, decirle al trabajador cómo tiene que hacer las cosas. Para evitar que la gente invente ciertas cosas. Sí, dice, por ese motivo hay leyes que prohíben que se aten jirafas a las farolas. Madre mía. Sí, porque hay gente que lo hace. Muchas lesiones y peligros para la salud son consecuencia de métodos o procedimientos poco seguros y no es raro que investigaciones posteriores demuestren que no se ha establecido por parte de quien corresponda ningún método o procedimiento para los trabajos correspondientes. Típico trabajo que se implanta después de la creación del plan de seguridad, que nadie sabe que existe ese trabajo, nadie lo sabe, solo lo saben un par de operarios y su responsable, no se lo han dicho a nadie y después tienen un accidente. Y nadie sabía nada de lo que estaba haciendo esa gente. El trabajo clandestino en las empresas existe. Facilitar instrucciones correctas respecto al trabajo, haciendo el necesario hincapié en los aspectos de seguridad y explicar por qué hay que hacerlo así.
Para que los trabajadores realicen su tarea con la seguridad que se exige, es preciso que previamente se les enseñe cómo hacerlo. No podéis esperar que un trabajador de buenas a primeras tenga la buena aventura de hacerlo todo perfecto. Y bueno, una correcta asignación de las personas que han de realizar el trabajo. Y esto está estrechamente relacionado con la instrucción en el trabajo. Sea cual fuere la técnica utilizada, hay un gran número de ellas. La selección del trabajador estará en función del trabajo que va a realizar. Por eso no cogeremos a gente que no cumpla con los requisitos que nosotros deseamos en el trabajo. Porque si no podemos tener eso, que pongamos gente que no está preparada. Muy bien. Las características físicas del individuo son importantes. Por ejemplo, una persona que tenga una complexión física, que te digo yo, muy delgada o con muy poca fuerza, si lo ponemos, por ejemplo, a levantar pesos, seguramente se acabe dañando en muy poco tiempo. El tiempo de reacción, la destreza manual, la capacidad visual. Por ejemplo, una persona que tenga impedida la visión y la ponemos a controlar, pues cuántas cajas pasan por una cinta, por ejemplo. Ojo. Aunque no es patente ni constante la influencia de esos factores, hay ciertos tipos de trabajo que exigen pues, una mayor capacidad física que otra, o diferentes habilidades. De todas formas, siempre que se puede modificar un trabajo a fin de que la persona con ciertas deficiencias físicas pueda desempeñarlo con eficacia y seguridad. Adaptar el trabajo a la persona. También se puede hacer adaptar el trabajo a la persona. Muy bien. Características de la personalidad. Esto es más difícil, ¿vale? Cada persona tiene una forma de hacer, una forma de ser, y tenemos que tener en cuenta que habrá trabajos, por ejemplo, que no son aptos para ciertas personas. Aspiración, motivación, típica persona que es muy nerviosa o muy activa, hay que tener mucho cuidado. La empresa especializada o el empresario que acomete una selección o traslado de personal se esfuerza a menudo por encontrar al individuo que reúna la mayoría de las condiciones que estima necesarias. No todas, la mayoría. Por lo tanto, van a faltarle cosas. Bueno, pero raras veces se expresan en forma de factores psicológicos. Normalmente decimos que sea ordenado, que sea tal, que sea... Sí, pero eso tiene que ver con un tipo de personalidad. Eso tiene que ver con un tipo de persona que tenemos que buscar. Bueno, también vamos a tener que hacer una supervisión de los trabajadores en su trabajo. Un trabajador que no es supervisado seguramente al cabo del tiempo esté haciendo un trabajo para el cual no ha sido contratado. Esto es típico. Una supervisión es necesaria aunque se establezca un método seguro de trabajo. Hay que ver si el trabajador está haciendo lo que no hemos dicho. Porque a lo mejor le hemos puesto una forma de trabajar y ese trabajador, pues debido a que ha habido cambios en la empresa, ha tenido que adaptarse a las nuevas necesidades de la empresa. Y tú estabas convencidísimo que le habías arreglado la vida y de repente ese trabajador tiene que estarse apañando en un nuevo modo de trabajo. Y además el tío cabreado, en plan de, a mí me dijeron que hiciera una cosa, tengo que estar haciendo otra y me estoy jugando el tipo. Y eso pasa. Y es importante que revisemos si todo se está haciendo pues, según lo que creíamos que se tenía que hacer. Mantenimiento del equipo y del lugar de trabajo. Esto también. Sitios limpios, ordenados, iluminados, las máquinas correctamente mantenidas, etc. Y actuación sobre las interferencias en la producción. Vamos a hablar de las interferencias en la producción. Uno de los problemas con los que hay que enfrentarse a la hora de eliminar los riesgos en un plan de seguridad será el choque que pueden aparecer entre la toma de medidas adecuadas y una posible disminución de la productividad. ¿Por qué? Porque habrá medidas que reducen la productividad. Por ejemplo, que se pongan y se quiten las botas, que se pongan el casco, que lleven guantes, ¿qué tal? Puede ser que alguna de estas cosas haga que el trabajador sea menos productivo. Pero ¿qué pasa? Que en el largo plazo es mucho más productivo porque pillará menos bajas, no nos pondrán multas, podremos mantener ese trabajador mucho más tiempo en la empresa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por lo tanto, a largo plazo, tenemos que pensar que sí que nos aumenta la productividad, pero a corto plazo no. Muy bien, como consecuencia poner en marcha dichas medidas. Si la protección contribuyera a la producción y a la eficacia, en lugar de constituir un impedimento, no hay duda de que las medidas en cuestión serían mejor recibidas. Es decir, si hacer las cosas de forma segura, hace que el trabajador produzca muchísimo más y el trabajador lo ve,
raramente va a decir no quiero hacerlo de forma segura. Porque verá que haciéndolo de forma segura lo hace mejor y más rápido. ¿Qué pasa? Que los impedimentos suelen hacer que las personas se sientan atacadas. En plan de, leches, me tengo que poner los guantes. Y ahora tengo que ir a tal sitio y activar la maneta y poner la seguridad y no sé qué. Dice, podría estar produciendo, pero tengo que estar tomando medidas de seguridad. La gente no entiende que en el largo plazo es mucho más productivo. Sin embargo, hay que entender que en las operaciones industriales las mismas causas que producen lesiones suelen ser también las que ocasionan daños a los materiales y al equipo y que dan lugar a otros impedimentos para la eficacia de la producción, tales como reducción del rendimiento, exceso de material desperdiciado o manipulación innecesaria de materiales. Exceso de horas hombre por unidad de producción, baja moral entre los trabajadores y demasiados cambios de personal. Es decir, que no tomar esas medidas produce todos estos daños que bajan realmente el rendimiento. Es decir, hay que explicarle al trabajador que en el largo plazo, si quieren ser productivos, no ahora, en estos 10 minutos, sino a largo plazo, ellos tienen que seguir las medidas, que por eso el empresario las toma, porque en el largo plazo también les es útil a ellos. Si no, pues no las podrían tomar. Estas interferencias son el resultado de accidentes. Si entendemos por accidente cualquier acontecimiento inesperado que interrumpe o interfiere el avance ordenado de la producción. Por ejemplo, un accidente en una línea de producción te para toda la línea. Y eso tenemos que tenerlo claro. Muy bien, así pues, un accidente puede causar un daño al equipo, tal. Y bueno, también tendremos que tener en cuenta la evaluación y el control. Después de hacer todo, tendremos que seguir evaluando y controlando lo que estamos haciendo, ¿vale? Debemos establecer unos criterios que nos permitan saber que se han cumplido los objetivos propuestos y mejorarlos. Sí, hay implantaciones de seguridad que si no tienen en cuenta los factores psicosociales del trabajador, pueden desmoralizar completamente al trabajador. Por ejemplo, hasta ahora lo hemos hecho de una manera, iba todo perfecto, llega no sé quién y nos lo cambia todo. Ya está, un desastre. Esta empresa ya no funcionará. Antes sí que trabajamos bien, etcétera, etcétera. Claro, hay que explicarle, hay que hablar con la gente, hay que intentar que sean ellos los que lo pidan. Oye, vosotros querríais trabajar más seguros, ¿verdad? Mirad qué cosas hacen estas otras empresas y qué bien les va y no sé qué. Wow, ¿podéis ver lo mucho que pueden trabajar con esto y no se cansan y tal y cual? O que tienen menos accidentes o que no sé qué. Y entonces que casi sean ellos los que lo pidan y entonces lo implantas. Pero como te pongas de malas con los trabajadores o no les expliques bien, no vas a poder implantarlo y la gente se lo va a saltar. Muy bien, conclusión. Este tema hemos introducido la ley más importante de la prevención de riesgos laborales, que es la 31.1995, y en dicha ley se clasifican los factores de riesgo que permiten prevenir los accidentes, que es lo esencial, en áreas que facilitan su identificación. Es evidente que si deseamos que la lucha contra los accidentes sea más efectiva, la mejor manera de hacerlo es conocer aquellos factores que con una mayor frecuencia estadística producen accidentes graves. ¿Vale? Para aplicar las cosas correctamente. No podemos proteger de todos los accidentes, hay que protegerlos de los de verdad, de los más graves y los que más se repiten. A lo largo del tema se han analizado los principales factores que causan los accidentes y se han delimitado unas técnicas de seguridad que son de obligado cumplimiento. Y ya está, ya lo tenemos hecho. Así que bueno, vamos a despedirlos de los de YouTube. Muy bien, ya hemos terminado el tema número 18. Ya hemos terminado el segundo tema de prevención de riesgos laborales. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya resultado interesante, ya sea que seáis trabajadores de una fábrica, ya sea que seáis opositores, que estéis preparando el temario de tecnología y sobre todo, bueno, si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle like, compartid el vídeo, suscribíos al canal. Y bueno, si queréis seguir viendo estos directos a tiempo real, los estamos dando más o menos de lunes a jueves a partir de las 10:30 en Twitch, en el canal Mar de Curiosidad. Así que nada, os espero en el próximo vídeo. Hasta otra y buena prueba.